Un chico con ansias de poder en Jujutsu Kaisen. Cat prólogo. Narra el prota. Recuerdo cuando era un niño nací en una familia pobre. Mi padre era una persona alcohólica y que abusaba física y mentalmente de mi madre y de mí. Él siempre abusaba de nosotros cuando volvía del trabajo y gastándose el dinero haciendo que mi madre siempre tenga que trabajar. Y aunque ella estuviera enferma nunca ponía una excusa para poder ganar dinero y mantenernos a mí y a ella porque mi padre era una mierda de persona. Él siempre se gastaba el dinero en cosas lujosas, alcohol, buena ropa y buena comida. Algo que yo y mi madre no teníamos casi, pero gracias a ella yo podía comer y vestirme casi decente y yo siempre le decía a mi madre que cuando estudiara una carrera y ganara mi primer sueldo y tuviera una casa me la llevaría de esa casa que tanto dolor nos causa día a día. Ella siempre me sonreía con esa sonrisa que una madre solo podría dar. Y siempre me decía: sé que tú podrás ser alguien muy exitoso en la vida y yo estaré esperando ese día, hijito. Narra el prota. Siempre lo decía con su voz tan dulce que siempre me tranquilizaba. Cuando papá nos golpeaba ella me abrazaba poniendo siempre mi frágil cuerpo de niño de 12 años. Poniendo su cuerpo sobre el mío cuando papá nos golpeaba. Siempre intentaba confrontar a mi padre, pero como sabrán, un niño pequeño contra un hombre de 45 años siempre terminaba siendo apaleado casi hasta morir. Siempre siendo salvado por mi madre, que le suplicaba siempre a mi padre que me dejara, que me mataría. Pero a ese viejo bastardo no le importaba nada si me mataba o no. Y después de dejarme casi moribundo me dejaba de golpear. Y después empezaba a golpear a mi madre y cuando nos dejaba de golpear, mi madre siempre me abrazaba y me decía que ya todo había pasado y después me llevaba a mi habitación y me vendaba y curaba mis heridas mientras cantaba una hermosa melodía que siempre me cantaba cuando era un bebé y eso siempre me tranquilizaba. Narra el prota. Bueno, dejemos eso de lado, ahora vamos con mi situación. En mi escuela, bueno, la situación en la escuela no era tan diferente que a la de mi casa. O mejor dicho, era peor. Mis compañeros siempre se burlaban de mí, junto con algunos profesores, porque era pobre y que no tenía nada y nunca podría tener cosas que ellos tenían, como los celulares de última generación, su ropa elegante y esas mochilas que se podía ver a simple vista que eran muy caras, y en cambio a mí yo tenía una mochila vieja que tenía desde el kinder y que tenía ropa casi desgastada. Yo lo admito, tenía mucha envidia. Tenía mucha envidia de todos ellos. Ellos tenían algo que yo podía soñar con poder tener. Tenía mucha envidia. Quería tener mochilas lujosas como ellos, quería comer como ellos, tener una comida decente, tener padres que eran cariñosos y que siempre me arropen antes de dormir y que me contaran un cuento. Y lo sé que es muy caprichoso y lo sé, pero a diferencia de ellos, yo era mucho más inteligente en todas las materias y eso siempre molestaba a mis compañeros, ver que un jodido pobre siempre les dejaba en ridículo. Y que siempre era apoyado por varios profesores, y eso algunas veces lo usaba mucho a mi favor, como si un compañero tenía algo que se pareciera mucho a un útil escolar mío. Entonces yo siempre me hacía como que alguien me lo había sacado y los profesores hacían revisión de mochilas, encontraban a ese objeto que yo decía que era mío y gracias a eso yo tenía útiles nuevos para el resto del año. Y cuando ya se me acaba alguno hacía eso mismo para tener nuevos útiles. Y esto era gracias a que, como dije antes, tenía algunos profesores que siempre me creían porque me encontraban siendo golpeado por mis compañeros, y eso sumarle que eres el más inteligente. Siempre ideaba formas para hacer que los profesores y el director expulsen a algunos de mis compañeros. Pero ¿sabes? Algunos de esos compañeros que tenía y que hice que expulsaran se lo tenían merecido.
y que siempre entregaba los trabajos que los profesores daban. Y eso de pronto me convirtió en el favorito de varios profesores. Pero saben, era feliz con mi vida, aunque fuera una mierda. Amaba a mi madre, aunque ella no podía asistir en varios eventos del colegio que eran de padres e hijos. Yo sabía, y no me importa, sabía que mi madre trabajaba mucho para poder tener dinero a la casa, para que nosotros pudiéramos tener algo en la mesa para comer. Prota. Mi nombre es Dust. No sé si mi padre estaba borracho al intentar ponerme un nombre o ese nombre se le ocurrió de un popular videojuego. Dios, ese nombre sería el futuro de 1.000.000 de burlas que siempre me hacían en mi escuela. Bueno, dejando eso de lado, ahora estaba caminando hasta mi casa, que quedaba muy lejos de mi escuela. Pero no sabía que eso me costaría mi vida. Si tan solo hubiera visto hacia atrás, estaba caminando como siempre tranquilamente. Pero en un momento sentí un tirón de mi brazo hacia un callejón. Y cuando caí de cara al suelo, y cuando me levanté, vi a mis bullies, que siempre me golpeaban, y se podía ver en sus caras sonrisas burlonas. Les pregunté con algo de miedo que qué querían de mí y por qué me tiraron hacia este callejón. Y sin previo aviso me comenzaron a golpear con patadas y golpes, y me decían que personas como yo no servían de nada y que mejor hoy ellos me matarían. Lo decían mientras el líder sacaba una navaja y le decía a sus secuaces que me sostengan bien los bastardos. Me tenía de pies y manos y uno me puso las manos en la boca para que no gritara. Y el líder con la navaja se acercaría hasta mi estómago y con la navaja empezaría a hacer varias iniciales en mi estómago. Estaba gritando, pero como uno de ellos me tenían tapando mi boca mientras ellos se reían de mi sufrimiento. Pero en un momento le pegué una patada en las pelotas al líder de los bullies y este se caería del dolor. Y aprovecharía que los otros aflojaron su agarre y empezaría a correr el líder mientras se sostenía los genitales muy adolorido, y le diría muy enojado a sus secuaces que lo trajeran, y yo mientras corría de ellos y los secuaces siguiéndome por atrás, pero por la adrenalina no veía por ningún lado, y en un momento cuando corría por una calle empezaría a escuchar una bocina, y cuando me giré a ver vi como un camión se estaba acercando, y en un momento sentí un fuerte impacto mientras mi cuerpo estaba siendo magullado y mis huesos se estaban rompiendo por el peso del camión. Y estoy pensando en esto mientras estaba en mis últimos momentos de vida, y me dije a mí mismo mientras cerraba los ojos poco a poco, me dije en mi mente que tenía una vida de mierda, y le pedía perdón a mi madre por no poder cumplir mi promesa. En la nada se podía ver una esfera de color naranja, y se miraría a un ser mientras tenía a esta esfera, y diría: Dios, niño, tuviste una vida de mierda. Lo diría mientras veía toda la vida de nuestro prota, pero no te preocupes, voy a hacer que tengas una nueva oportunidad para que tú puedas hacer que todos tus sueños se hagan realidad. Se vería como la criatura hecha de galaxias abría un agujero en la nada y metería a la esfera de color naranja, y decía mientras la dejaba que el agujero se llevaba la esfera naranja mientras se cerraba el agujero, y diría a la criatura hecha de galaxias: que te vaya bien, mocoso, y que tu nueva vida sea mejor que la que tuviste antes. Fin del cap prólogo. Hola a todos, esta historia es 100% mía. Menos Jujutsu Kaisen, eso no me pertenece, le pertenece a Jeje Akutami, si me acuerdo bien así se llamaba. Pásense por mi Wattpad y lean la historia si es que quieren, porque total la subiré también a YouTube. Bueno, también este fic es hecho gracias a mi amigo Kiwi Mosam, quien da las ideas para mi fanfic. Bueno, sin más que decir, adiós.